En esta crisis política que todavía sigue viviendo el gobierno nacional. Allí la vemos a Cristina Kirchner, vicepresidenta, en su despacho en el Senado de la Nación con Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Ahora sí, es el respaldo más explícito que está recibiendo justamente Sergio Massa de la vicepresidenta, que hasta ahora no había tenido ese gesto con la antecesora de Massa, con Silvina Batakis, y se generó toda la convulsión política y económica de las últimas por lo menos 3 semanas. Cristian García está allí en el Congreso. Cristian. Y porque se acaba de retirar Sergio Massa en un operativo distracción. Habían montado unas vallas sobre Avenida Rivadavia, la salida de los diputados. De hecho, todavía está la camioneta con la cual se moviliza a todos lados. Sin embargo, salió por la zona del Senado porque no tiene intenciones de hablar. Una intensa actividad, varias reuniones, entre lo que se destaca justamente el encuentro con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Algunos datos sobre este encuentro. Hablaron sobre la crisis que atraviesa el gobierno, y también Sergio Massa le adelantó algunas de las medidas que va a anunciar el próximo día miércoles. Mañana habrá sesión especial. Pasada las 14, justamente se presentará la renuncia de Sergio Massa, tanto como presidente de la Cámara Baja, como también va a renunciar a su banca. Por eso será Juan Marino quien va a asumir justamente en ese lugar, un referente social que va a ocupar el lugar de Sergio Massa. Entre otras cosas, también hubo encuentro con Cecilia Moró, quien lo va a suceder como presidenta de la Cámara. Algo histórico, la primera vez que una mujer va a presidir la Cámara Baja aquí en el Congreso de la Nación. También estuvo presente Juan Manuel Olmos, un hombre que actualmente quedó como vicejefe de gabinete y estuvo aquí presente. Algunos datos que se van confirmando con el correr de las horas, ya sabemos, y los van a decir en unos minutos, los oficiales, nombres que fueron acercando del grupo económico, equipo económico de Sergio Massa. Pero hay algunos puestos que todavía no están definidos y que hay algunos nombres que están circulando y toman fuerza. Por ejemplo, el de secretario de Comercio Interior, ¿sí? Estamos hablando que Matías Topolini podría ser esta persona la que ocupe este cargo. Estamos hablando del secretario de Producción, José de Mendiguren, y también el secretario de Agricultura, que podría ser Jorge Solmi. Si bien no está confirmado, son los nombres que pican en punta aquí en el Congreso. Intensa actividad, entonces mañana, ya con consenso de la oposición, Sergio Massa va a presidir esta sesión y va a renunciar, tanto como presidente de la Cámara Baja, como también como a la bancada de diputados, y su lugar será ocupado por un referente social. Bien, muchísimas gracias, Cristian García. Agregamos algunos datos respecto de esta reunión. 1 hora de la reunión de Cristina con Sergio Massa fue esta tarde, y la foto, no alcanzaba con que contaran que se habían reunido. Se reunieron muchísimas veces. Lo que importa en este momento tan particular es la foto institucional. Cristina finalmente sí dándole el respaldo a Sergio Massa. Hay que ver después hasta cuándo y cómo juega. Este fue el tuit del Senado de la Nación. No lo hizo ella desde su cuenta de Twitter, tampoco desde la cuenta de Massa. No. Está muy activa anunciando a los funcionarios. La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, recibió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien asumirá el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación. Así, muy protocolar e institucional. Hay sonrisas. Por ahora hay sonrisas, efectivamente. Sí. Viene el detalle, sobre todo, de Sergio Massa, ¿no? Que se convierte así en un funcionario todoterreno, por lo menos para esta instancia del gobierno. Bien, el equipo que acompañará a Sergio Massa se suma allí, este hombre muy experimentado en lo que tiene que ver con negociaciones de deudas externas y todo eso, ¿no? Daniel Marx. Sí, experimentado, pero en momentos complicadísimos de la Argentina, sí. Con el radicalismo, en el alfonsinismo, y con Domingo Cavallo en el final de la alianza del gobierno de Fernando de la Rúa. Estamos hablando de Daniel Marx. Va al Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública. Bueno, un cargo que, lo que dijo Marx
Massa en su cuenta de Twitter es que, bueno, busca fortalecer el mercado de capitales nacionales. De eso va a tener que encargarse Daniel Marx. Por ahora lo que se ve en los nombramientos, que viene a cuentagotas, contando vía Twitter el propio Massa quienes lo van a estar acompañando, no aparecen figuras descollantes, son más bien viejos conocidos del Ministerio de Economía, del quinto piso del Ministerio de Economía. Por ejemplo, Raúl Rigo, secretario de Hacienda, estaba de hecho en el gobierno acompañando a Martín Guzmán y eso es lo que más llama la atención de este hombre histórico en el Ministerio de Economía, un técnico no político. ¿Siguió con Batakis o no? No, con Batakis se fue, el interregno de Batakis no estuvo y ahora entonces lo vuelve a nombrar Massa. Estuvo anteriormente en el kirchnerismo con 2005, muchísimos 2006 por allá, sí. ministros de Economía que estuvo entonces Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Acompañado de Claudia Balestrini como secretaria de Ingresos Públicos y Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto. ¿Por qué digo que hay alguna contradicción? Porque Batakis apenas asumió, se reunió con gobernadores, con los ministros y les dijo hay que empezar a cuidar la caja porque no dejó las cuentas en orden su antecesor, Martín Guzmán, en ese momento. Bueno, quien tenía que llevar las cuentas en orden era justamente este hombre Rigo, que ahora vuelve entonces al gabinete de Sergio Massa. Los puestos principales todavía no están. No están. Eso es lo que falta. Secretario de Finanzas, continúa. Sí, lo había nombrado Silvina Batakis, Eduardo Setti, en este caso continúa. Ninguno era del equipo de estricta cercanía a Sergio Massa, de los que veníamos hablando y que tienen más renombre, como por ejemplo Martín Redrado, ¿no? Lisandro Clery, vicepresidente del Banco Central, ya estaba ahí, había estado en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES. Es una pata que mete Massa, la primera, en el Banco Central. Recordamos que él antes de asumir le había pedido a Alberto Fernández que también quería manejar los hilos del Banco Central. Bueno, no fue posible, pero lo cierto sí es que consigue meter en este caso al vicepresidente. Y Leonardo McDour, el último como jefe de asesores del ministerio. Esto es lo que está confirmado hasta ahora, un hombre de mucha confianza de Roberto Labaña, en este caso, que sí, un perfil bajo, técnico, que acompañaba también al exministro de Economía. Y cada día es una expectativa para saber cómo sigue el dólar. Ni hablar en el comienzo de esta semana, sin anuncios todavía, pero claro, tendencias que se van marcando a través de los nombres que recién comentaban Mariana y Claudio. Sigue bajando el dólar concretamente, 14 pesos, digo bien, en relación al cierre del viernes. Ahí está el cierre, el blue 282 pesos, estamos hablando, claro, específicamente del dólar blue. El oficial 139, el turista casi 243, exactamente ese es el número. Y vamos a ver qué pasó con el ahorro, bueno, 229. La mirada también está puesta, claro, en los dólares financieros, que también siguen bajando. En este caso, unos 8 pesos aproximadamente, 283 para el caso del contado con liqui, 275 para el dólar MEP o dólar bolsa. También el riesgo país, que ha bajado de aquellos 2.700 y pico donde había subido a 2.394. Y la expectativa también está puesta en lo que suceda a partir del miércoles, cuando comiencen a conocerse, por supuesto, los anuncios concretos de la estrategia de Massa en la economía que se viene. ¿Qué pasará a partir de ese día? Es todo un interrogante también. Mañana renuncia Massa a la presidencia de la Cámara de Diputados, el miércoles asume, el presidente le estará tomando juramento y luego estará en una conferencia de prensa, como él mismo lo anunció, va a estar allí diciendo, digamos, cuál es su plan de trabajo. Por ahí no hay tantas medidas precisas, sino dice un plan de trabajo y eso va a dar el indicador hacia dónde va a estar dirigida toda la política económica que va a desarrollar. Los que muchos se preguntan, ¿habrá o no habrá devaluación? Él en algunos contactos allí en directo con la gente del campo, que se va a reunir también, dijo, no va a haber devaluación. Por ahora lo que sabemos es eso, lo que ha dejado trascender tanto el propio Massa como su equipo de colaboradores, que no está pensando en una devaluación. Una devaluación de todas maneras no se anuncia, la hace directamente el Banco Central. En todo caso se anuncian otro tipo de medidas que acompañen el impacto de lo que genera una devaluación, ¿no? Fortalecer las reservas del Banco Central, que se incrementan notoriamente, y ahí se podría llegar a aplicar una devaluación. Por eso de lo que se habla en primer término no es de una devaluación, sino más bien de justamente ese tipo de medidas. Anda dando vueltas un paper atribuido a supuestos economistas que trabajan para Massa. Desde el sector de Massa lo niegan, pero ahí se hablaba como primera medida sí de un desdoblamiento cambiario para darle al campo sobre todo una herramienta
dicen algunos, mucho más genuina para que terminen liquidando lo que hasta ahora, con los incentivos que lanzó el Banco Central la semana pasada, no lo han hecho. Lo contradictorio o el interrogante que generaría esa medida es que si se toma ese desdoblamiento cambiario, por ejemplo, se le da al campo un dólar especial más cercano al financiero, que puede ser, por ejemplo, el valor del MEP o del contado con liquidación para la soja, nunca más los integrantes del campo van a estar liquidando las divisas de otro tipo de grano, como puede ser, por ejemplo, el maíz, el trigo o el resto, que se va a quedar sin ese incentivo que está dando el gobierno solamente para la soja. Por eso todavía están dando vueltas las dudas sobre ese tema. Por ahora, entonces, devaluación descartada. Lo que sí viene como anuncio de búsqueda de inversiones de dólares genuinos, la fábrica de dólares, anda diciendo Massa, es la posibilidad de que él a fin de este mes esté viajando a Estados Unidos. Tiene varias paradas ese viaje, uno a Washington, otro en Nueva York, es decir, uno con inversores, otro con autoridades del Fondo Monetario Internacional y del propio Tesoro de los Estados Unidos, y después sumar también un viaje a Francia y a Qatar. A Francia, porque hay que resolver todavía el acuerdo con el Club de París, y a Qatar, bueno, en busca de inversiones, sobre todo para el área energética. Ahí está entonces también los incentivos no estarían solo para el campo, sino también para turismo y minería. Se estaría allí trabajando como para... Turismo receptivo, que es claro, el que receptivo, se genera justamente los dólares. Que genera así los dólares, son las medidas que está preparando. Y este viaje, sabido desde la gente allí que le está preparando en Estados Unidos, Timerman y Peirano son los que le están preparando la agenda, son sus hombres allá en Estados Unidos preparándole la agenda para los encuentros con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y con posibles inversores en Argentina. El actual embajador ha dicho, Massa no necesita presentación acá en Estados Unidos, lo recontra conocen, fue la frase que usó justamente.